Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas indígenas de Colombia. Es para nosotros como instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas motivo de mucha responsabilidad y alegría tenerlos aquí conectados en esta segunda jornada de socialización que ha venido organizando la instancia. En este día vamos a tratar cómo se presentan los proyectos a la instancia y cómo es el ciclo para su aprobación. Para ello vamos a tener una invitada del Departamento Nacional de Planeación, una consultora de la Mesa de Ayuda de Enfoque Diferencial, María Ignacia Lozada, quien nos va a estar compartiendo algunos aspectos de la creación del usuario SWIFT, muy importante para que cada uno de los resguardos y asociaciones puedan gestionar la presentación de los proyectos. También nos está acompañando el día de hoy el representante por la circunscripción especial indígena, Norval Bañol, quien nos va a estar dando un saludo y también compartiéndonos un poco las expectativas que hay desde las bases del movimiento indígena frente a este espacio de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas y como tal, pues, las expectativas que tenemos como pueblos indígenas frente a qué vamos a hacer con esos recursos que quedaron allí en la ley 2056 del 2020 para pueblos y comunidades indígenas en el marco del sistema general de regalía. Y también nos va a estar acompañando Carolina Alvarado, quien es parte del equipo de apoyo técnico de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, sean todos bienvenidas y bienvenidos, hermanos y hermanas indígenas, desde todos los rincones del territorio nacional. Esperamos que nos estén viendo. Esta socialización va a durar alrededor de 2 horas, así que todavía tenemos tiempo de motivar, invitar a otros miembros de los pueblos indígenas que puedan interesarse en estos temas que son pues de una trascendencia y de una oportunidad pues muy relevante en estos momentos en Colombia. Sí, hoy completamos nuestra segunda jornada, vamos a tener una tercera programada para el próximo jueves, pero la idea, representante, en la medida en que funcionen estos espacios, que se conecte la gente, digamos, el deber ser y de fondo lo importante es que la gente se conecte, entonces en la medida que tenga éxito este tipo de espacios, programaremos una nueva jornada. La idea también es poder tener otros invitados como el secretario de la Mesa Permanente de Concertación, presidentes de organizaciones. También tenemos ideas como invitar autoridades de resguardos que han podido avanzar en la presentación de proyectos para que cuenten también su experiencia, incluso la experiencia no solamente en la formulación y la presentación del proyecto, sino resguardos que hoy están en ejecución de proyectos aprobados en el sistema de regalía, no con los recursos de la instancia, porque de eso todavía, como lo informaba la sesión pasada, aún no hemos logrado aprobar el primer proyecto, bueno, por toda la rigurosidad técnica que eso exige, pero sí hay resguardos que han logrado, por lo menos en el marco de las asignaciones directas departamentales o municipales, sacar proyectos, que básicamente la experiencia es bastante similar, salvo que en el caso de la instancia, quien aprueba es la instancia, en el caso de los otros, pues quien aprueban son los OCAT, pero lo han logrado. Entonces la idea también es compartir esas experiencias, porque como lo decíamos en la sesión pasada, no es fácil, sí, digamos, es nuevo para nosotros y tenemos que empezar a aprender, porque esto no va a terminar aquí, es un proceso, pero no es imposible. Y entonces le voy a dar la palabra a nuestra amiga María Ignacia Lozada, quien es consultora de la Mesa de Ayuda para Enfoque Diferencial del Departamento Nacional de Planeación, quien nos va a estar compartiendo y, digamos, socializando cómo es el procedimiento y el proceso para la solicitud de usuarios y MGA. Entonces, María bienvenida y tienes la palabra. Muy buenos días. Efectivamente, pues ya me han mencionado, me han nombrado. Mi nombre es María Ignacia Lozada Sierra. Yo soy consultora de la Mesa de Ayuda de la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías para todo el tema de enfoque étnico. Entonces, pues si ustedes a bien lo tienen así, comparto pantalla e inicio la presentación, o hay alguna otra actividad antes de iniciar. No, ya podemos iniciar. Okay. Entonces voy a compartir pantalla, señores, y vamos a iniciar con, digamos que un acercamiento. Voy a
darle acá modo presentación para que podamos visualizar mejor. Vamos a dar un acercamiento a lo que es la metodología general ajustada MGA. Vamos a ver unas generalidades, vamos a tratar de ubicarnos qué es la MGA realmente. Entonces, dentro de esas generalidades del aplicativo MGA, que eso es lo primero que vamos a hacer, un recorrido en este aplicativo para luego pasar a ese aplicativo que es el banco de proyectos, que es el Swift SGR, ¿verdad? Que es a donde va nuestro proyecto después de que está registrado en la MGA. Entonces, digamos que vamos a hacer ese recorrido por estos dos aplicativos para podernos ubicar y podernos acercar a lo que es la MGA Web y el Swift SGR. Entonces, la MGA Web, como acá nos menciona, obviamente es para el registro, la formulación y la presentación de nuestro proyecto. Y más que la formulación, estimados asistentes, es para el registro de nuestro proyecto en el aplicativo MGA. MGA significa Metodología General Ajustada. ¿Por qué es metodológica? Porque vamos a ver más adelante que vamos a ingresar al aplicativo. Para su diligenciamiento hay una metodología especial en la cual no nos permite pasar de un módulo a otro sin haber diligenciado el módulo anterior. Entonces tiene su metodología para ese diligenciamiento. Es general, ¿por qué? Porque toda persona natural o jurídica puede tener acceso a la MGA Web. Y es ajustada porque precisamente a través del tiempo, cuando inició en el 2012, a la fecha hoy 2023, ha tenido unos ajustes, o es decir, ha tenido unos cambios y eso hace que se convierta en una metodología ajustada. Inicialmente la teníamos como una herramienta de escritorio y luego pasó a lo que es la web, la MGA Web. Entonces, ha tenido unos cambios realmente sustanciales. Entonces, los proyectos de inversión deben ser formulados y presentados de conformidad con la metodología del Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo a la Ley 2056 del 30 de septiembre del 2020, ¿verdad? Entonces, deben estar en una herramienta, en un aplicativo, digamos que registrados para poderlos presentar al banco de proyectos. La MGA fue establecida mediante la resolución 0252 del 2012, del 22 de febrero exactamente, para esta formulación de los proyectos de inversión susceptibles a ser financiados o cofinanciados con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, ¿vale? Con solo un peso que tenga el proyecto del Sistema General de Regalías, ya pasa al banco de proyectos del Swift SGR. Es la MGA Web, para que nos ubiquemos más. Es la herramienta diseñada para registrar, lo que les decía anteriormente, registrar. ¿Por qué registrar? Porque mi proyecto debe estar previamente formulado en un documento y yo lo que voy a hacer es registrar en la metodología general ajustada o en la MGA Web. Para registrar y presentar la formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública y su gestión ante los entes nacionales y territoriales. Busca ofrecer el fácil diligenciamiento. Es una herramienta para sistematizar y presentar los proyectos de inversión pública ante la instancia competente de tramitarlos en el banco de proyectos. ¿Vale? ¿Cómo ingresamos a la MGA Web? Mire que ahí tenemos dos links. Uno que dice link de producción, un link de capacitación. Este link de producción es en el que ingresan todos los, digamos que los usuarios que registran el proyecto con miras a ser presentado a un banco de proyectos. Pero también la MGA cuenta con un link de capacitación, es una MGA TEN, que igual también tiene este ingreso, ¿vale? Toda persona para tener ingreso a la MGA Web deberá registrarse como formulador ciudadano. ¿Cómo se registra como formulador ciudadano? Sencillamente damos clic en registro de usuario cuando nosotros ingresamos a la MGA. Este es el panorama o esta es, digamos que la página que se nos abre. Entonces, para poder ingresar realmente al aplicativo y conocer qué es el aplicativo y conocer cómo funciona, debemos irnos por esta opción de registro de usuario. En este recuadro rojito lo tenemos, registro de usuario. Empezamos entonces a diligenciar los datos que ahí nos piden. Nos pide tipo de documento de identificación, que quede claro que para nuestro caso es cédula, porque también pueden registrarse con el NID.
pero según el protocolo de creación de usuarios con enfoque étnico, debe ser con nuestra cédula, antecedida de una sigla. Para nuestro caso indígena es con el BUI seguido de la cédula del representante legal, como aquí nos aparece. Entonces, vamos a seleccionar cédula en el tipo de documento de identificación y en el número de documento de identificación, el BUI seguido de la cédula del representante legal. Una contraseña que ahí nos dice las características que debe tener esta contraseña. Mínimo 8, máximo 12 caracteres, al menos un número y un carácter especial, máximo 3 letras o números secuenciales, al menos una letra minúscula y una mayúscula. Es decir, esta información nos aparece ahí para que nosotros registremos esa contraseña tal cual con estas características. El aplicativo me valida si esa contraseña es segura. ¿Cómo me la valida? Me dice acá segura y coloca un colorcito verde. Lo contrario, me dice su contraseña no es segura y tengo que empezar a cambiarla, digamos, por decirlo de esta manera, a jugar con la contraseña, con las letras, con los números, hasta que me valide que esa contraseña es segura, ¿vale? Luego empezamos con los datos de contacto del usuario. El nombre, el apellido, si tiene segundo nombre, el apellido, etcétera, etcétera. Vamos registrando que en este caso, estimados, es el nombre del representante legal de la asociación, del resguardo, del cabildo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aceptamos las políticas de seguridad de la MGA Web, escribimos este texto de la imagen, ¿verdad? Y le damos registrar. Es seguir el paso a paso que nos indica el aplicativo y le damos registrar y ya quedamos registrados como formuladores ciudadanos. Entonces voy a mirar si puedo hacer acá el ejercicio. Perdón. Pues, el ejercicio. Sí, ingresamos al aplicativo y hacemos el ejercicio. Vamos a ver si nos aparece. Este es el Swift. Si nos aparece el aplicativo, no lo tengo acá a la mano. Para poder ingresar, espérense un momentito. Seguimos viendo la presentación. Sí, ya, un momentico, que es que lo estoy buscando acá. Regálame un segundito. Estoy buscando precisamente si puedo ingresar al aplicativo para hacer el ejercicio en tiempo real. Entonces, un segundito. No sé si ya lo están visualizando. No, señora. En este momento. Ahora sí. Ok. Listo. Entonces vamos a ingresar por esta opción, registro de usuario. Quiero hacerlo en tiempo real, ¿vale? Vamos a seleccionar el tipo de documento cédula. Nos vamos a registrar como si fuésemos representantes legales de una asociación, un cabildo, de un resguardo, etcétera, etcétera, con el número de cédula del representante legal, que para el ejemplo vamos a colocar esta cédula, ¿verdad? Vamos a colocar una contraseña que cumpla con las características que nos dice ahí precisamente el aplicativo. Vamos a ver si nos valida. Contraseña introducida no cumple. Mire lo que nos dice. Entonces vamos a colocarle otra contraseña. Me dice que esta sí es segura. Listo. Repito esa contraseña y me dice que bueno, tenga en cuenta que las contraseñas son personales e intransferibles y nos da aquí una explicación, una información, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos registrando el nombre. Entonces, por ejemplo, Patricia, el primer nombre, el segundo nombre si lo tiene, no sé, María, el primer apellido, Ramírez. Y vamos contestando, perdón, Ramírez, y vamos contestando y vamos diligenciando precisamente lo que nos pide ahí, ¿cierto? Para el ejemplo, Rodríguez, el correo electrónico, se recomienda que sea un correo electrónico personal, ¿verdad? Pero pues obviamente es el correo que ustedes a bien tengan, colocar, recomendamos que sea un correo personal.
por ejemplo, este correo, confirmas el correo electrónico acá, no lo podemos copiar, sencillamente es repetirlo. Listo. El teléfono, aquí colocamos el teléfono, el indicativo dependiendo de la ciudad, entonces, por ejemplo, 2, el número del teléfono. Generalmente si tienen teléfono celular, pues lo colocan acá, o si tienen un teléfono fijo, pues también lo colocan. En este caso voy a colocar un teléfono cualquiera, número de celular. Como acá es un teléfono fijo, no me dejan, digamos que más números, entonces acá el número del celular. Pongámosle que sea este, ¿verdad? Acepto las políticas, escribo el texto de la imagen. María, y creo que tienes mal el correo. Ah, ok, sí. Sí. Me lo valida que está diferente. Porque coloqué una coma. Ok, sí. Es punto. Ok, gracias, Carlos. María, Y le una damos pregunta registrar. aquí. Dime. Sí, y me dice que el correo ya existe. ¿Qué pasa? Ok, eso es importantísimo porque recibimos muchas veces, y voy a hablar en términos de lo que recibimos en mesa de ayuda, muchas veces nos llegan estas solicitudes, mire que me estoy registrando y me dice que el correo ya existe, sencillamente porque un usuario se registró ya con ese correo. Entonces, obviamente el correo ya existe y nos toca entonces utilizar otro correo. No es un error del aplicativo, es porque es un usuario que ya se registró con el correo y no permite hacer doble registro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar otro correo distinto, ¿vale? Eso es lo que toca hacer. No es error, es sencillamente, si no lo tienen, pues tocaría crearlo. Se recomienda que sea un correo Gmail, la verdad. Se recomienda que sea un Gmail, pero pues obviamente el correo que a bien tengan, si es Yahoo, si es el correo que a bien tengan ustedes que crear, está perfecto. Vamos a registrar. De esta manera me registro como formuladora ciudadana, ¿vale? No lo voy a hacer porque obviamente estos no son datos correctos, no son datos de la vida real, entonces no le voy a dar registrar. Sencillamente cancelar. Le voy a dar cancelar y de esta manera yo me registro como un formulador ciudadano. Teniendo este registro como formulador ciudadano, entonces yo ya solicito crear los usuarios de administrador local, ventanilla única y entidad territorial, es decir, los que necesiten para poder hacer el registro de estos proyectos. ¿Vale? Entonces volvemos. Volvemos otra vez a la presentación. Ok. Entonces, eso que yo acabo de hacer es lo mismo que está acá en la diapositiva. Te le doy modo presentación. Ok. Pero lo quería hacer en tiempo real para que fuese más fácil de entender. ¿Cuáles son los roles y funciones del aplicativo MGA? Existe en la MGA Web una administración de todo el sistema, absolutamente todo el sistema, que es el administrador global, que lo maneja el DNP. Es decir, a través de este administrador global, el DNP crea los usuarios que ustedes solicitan. Los usuarios de administrador local. Entonces, cuando ustedes envían una solicitud de usuario, me llega a mí como mesa de ayuda, yo reviso que la documentación esté correcta, reviso que esté bien todo lo que especifica el protocolo y escalo al área de ingeniería del DNP, de la MGA específicamente, y le digo, ingeniero, revisé la documentación, está correcta, proceda con la creación del usuario de administrador local, ¿vale? El administrador local es el administrador de la entidad nacional territorial, o en este caso de enfoque, ¿cierto? Del administrador local de enfoque, que es el representante legal, y este administrador local, o este representante legal, para ubicarnos más, administra los formuladores oficiales, ¿verdad? Aunque recordemos que el administrador local debe él mismo otorgarse el rol de formulador oficial, pues, porque es quien debe transferir el proyecto a Swift SGR. Entonces,
Pero para el caso de las entidades territoriales, ellos pueden tener muchos formuladores oficiales, obviamente en este caso también, pero no son los que transfieren los proyectos, ¿vale? Tendrían que presentarlos a la entidad, al resguardo, al cabildo, a la asociación, para que lo acepte y lo pueda transferir a través de su formulador oficial, de su representante legal. El formulador oficial, en este caso, hace parte de la entidad nacional o territorial, formula y administra los proyectos presentados por los formuladores ciudadanos y oficiales de la entidad. Los formuladores ciudadanos también pueden registrar los proyectos, ¿vale? Y el formulador ciudadano, que es este último que tenemos acá, es toda persona natural o jurídica puede tener acceso a la herramienta, puede registrar un proyecto, pero el formulador ciudadano no puede transferir. Entonces, miremos un poquito cuáles son los roles o las funciones. El administrador local es el que administra sus usuarios, que administra su plataforma, cuando se crea como administrador local. El formulador oficial es el que formula, administra o registra también los proyectos en el aplicativo. El formulador oficial, además, es quien carga los archivos al proyecto y quien transfiere a Swift SGR. Solo, única y exclusivamente, el formulador oficial, ¿vale? Si el proyecto lo ha registrado un formulador ciudadano, correcto, perfecto, pero lo tendría que presentar a la entidad para que ésta lo acepte y lo pueda transferir, porque el formulador ciudadano, repito, no transfiere proyectos. ¿Vale? ¿Cuál es el procedimiento para la creación de usuarios para la presentación de proyectos de enfoque étnico? María, Dime. Una preguntita antes. Tranquila. Es muy recurrente, digamos, en la anterior, ¿qué pasa cuando se les olvida la contraseña? O sea, ¿cuándo ingresar y cómo pueden recuperarla? Ok, perfecto. Entonces, vamos nuevamente y tratamos de mirar acá. Okay. Vamos otra vez a la MGA. Si, por ejemplo, yo tenía por allí un cédula, DEWI, bueno, cualquier número, resulta que, bueno, en este caso me va a parecer que el usuario no está registrado. Entonces, miren, pero es bueno el ejercicio. Miren, por ejemplo, yo le voy a hacer ingresar esta contraseña. ¿Listo? Me dice, usuario no está registrado para utilizar esta aplicación. Efectivamente, porque el usuario no está registrado como formulador ciudadano. Entonces, ni está registrado como administrador local, ni, ¿sí me entienden? Entonces, no nos va a parecer que el usuario no está registrado. Distinto es que me aparezca, tengo a la mano un usuario que ya esté creado, pero distinto es que me aparezca como credenciales no válidas. Credenciales no válidas es sinónimo de que no es la contraseña correcta, es sinónimo de contraseña, es sinónimo de clave, muchas veces decimos contraseña o clave. Credenciales es sinónimo de eso, quiere decir que esa contraseña que estoy ingresando no es la correcta, que la he olvidado, ¿cierto? Porque generalmente colocamos a veces contraseñas como de difícil recordación, entonces nos puede suceder eso. ¿Qué hacemos? Nos vamos por olvidó su contraseña y empezamos a seleccionar la cédula, colocamos el ID, que en este caso es un BUI, colocamos el texto de la imagen, F, y le damos a aceptar. De esta manera nos va a llegar el correo un link para nosotros cambiar esta contraseña. Si el aplicativo me dice la contraseña, que es posible que suceda porque como nosotros tenemos usuarios en MGA, pero también en Swift, entonces si yo tengo un usuario en Swift, el aplicativo me va a decir que vaya a Swift Territorio y cambie la contraseña. Cuando eso suceda, no tengan miedo, no es un error, ingresamos a Swift Territorio, no Swift Regalías, y allá cambiamos la contraseña, porque eso indica que tenemos un usuario en Swift. Si yo no tengo usuarios en Swift, lo puedo cambiar de acá, ¿vale? Lo puedo cambiar desde acá. Pero si ya tengo usuarios en Swift, me dice, diríjase a Swift Territorio y cambie su contraseña. No hay ningún problema, te puedes dirigir a Swift Territorio y cambias la contraseña. ¿Quedó claro, mi caro? Listo. Entonces volvamos otra vez
a las diapositivas. ¿Listo? Continuemos, ya vimos los usuarios. Bueno. Procedimiento para la creación de usuarios para la presentación de proyectos de enfoque étnico. Entonces, para hacer este proceso debemos estar creados como formuladores ciudadanos en la MGA Web. Efectivamente, ese proceso que acabamos de hacer es el de la creación del formulador ciudadano. Hecho esto, hacemos la solicitud de creación de usuario de administrador local, entidad territorial y ventanilla única, ¿verdad? El administrador local para el tema de MGA, entidad territorial para SWIFT y ventanilla única para SWIFT SGR, ¿vale? En el caso de asignación para la inversión local, que es la fuente que tendrían ustedes, como ustedes no harían ningún proceso en SWIFT SGR, como está en este momento el flujo en el aplicativo, pues digamos que no necesitarían el de entidad territorial, pero no sobraría que lo pidan porque sí se necesita para asignaciones directas, ¿vale? Y la asignación de usuario de formulador oficial. En el protocolo de creación de usuarios con enfoque étnico viene digamos que el paso a paso para hacer todos estos procesos, la documentación requerida para solicitar el administrador local, qué es lo que se requiere, los formatos también que se necesitan diligenciar y el paso a paso de cómo se asigna el representante legal ese rol de formulador oficial. ¿Vale? Espérate, hago un poco esto. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer, ¿vale? Crearse como formulador ciudadano y después hacer la solicitud de los usuarios al DNP y hacerlo la solicitud de usuarios al DNP y asignarse el rol de formulador oficial. ¿Listo? Resulta que en la MGA, dime. En esa misma solicitud podemos hacer entidad ejecutora, si nos vamos a proponer como entidades ejecutoras. Sí, señora. No sé, Caro. Sí, dame un segundito. Si buscamos el protocolo, ¿te parece? Si buscamos el protocolo, lo podemos revisar. Dame un segundito. En el protocolo, efectivamente, está también, y siquiera me hiciste acordar, ya, espérame un segundito. Tenemos el protocolo, me dice, sí, lo están visualizando. Listo. Sí. Listo. El protocolo resulta que es este documento en el cual nos dice el paso a paso de cómo nos creamos como formuladores ciudadanos. Aquí está el paso a paso, ¿verdad? Todo, inclusive con imágenes, lo que yo les acabo de hacer con imágenes. Cuando yo me registro, ese es el pantallazo que me sale. Gracias por registrarte en la nueva MGA Web. Ese es el pantallazo indicando que ya se registró. Acá tenemos la solicitud de creación del usuario de administrador local, entidad territorial y ventanilla única, que es la misma documentación que estos formatos, como la plantilla, como el acuerdo de confidencialidad que se solicita, como el modelo del oficio de solicitud, están en este mismo protocolo en la parte de abajo para que ustedes tengan. Allí, esta es la plantilla de solicitud de casos de mesa de ayuda, que inclusive este protocolo lo ayudó a hacer Carolina Alvarado, ella ya lo conoce, acuerdo de confidencialidad, este es el modelo, el oficio de solicitud, este es el modelo, entonces están aquí todos los formatos que se necesitan y el listado de la documentación que se requiere. De la carta, la plantilla, la carta de solicitud o el oficio de solicitud, como lo quieran llamar, el acuerdo de confidencialidad, la cédula de ciudadanía del representante legal, certificado que conste que es el actual representante legal de la comunidad étnica, certificado vigente del registro ante el Ministerio del Interior, la captura de imagen del usuario cuando se están registrando, ¿cierto? Que es esa captura que vimos acá, aunque lo ideal sería que se observen los datos de registro de contacto que se están registrando, pero si me llega así no hay ningún problema, yo valido que efectivamente estén registrados. El RUT de la forma organizativa, resguardo, comunidad, asociación, consejo comunitario, organización y demás, dependiendo de quién esté solicitando el usuario.
Y nos dice que los datos relacionados en el oficio de solicitud deben ser los mismos que se registraron en la MGA, porque esos datos son los que le van a permitir al ingeniero registrar el usuario. Está cómo se asigna el usuario de formulador oficial. Cuando ya el representante legal tiene su usuario de administrador local, procede en el aplicativo. Esto no lo crea el DNP, el formulador oficial, lo crean ustedes mismos o los mismos representantes legales y sencillamente ingresan al aplicativo. Aquí tenemos el paso a paso de lo que deben hacer para otorgarse ese permiso de formulador oficial, ¿vale? Aquí tenemos todo el paso a paso. Aquí tenemos lo que tú preguntabas. Claro, procedimiento para la creación de usuarios de entidad ejecutora. En caso que se proponga como entidades ejecutoras, sí señora, pueden ir en el mismo oficio la solicitud de creación de usuarios de entidad ejecutora, que en el fondo serían la misma documentación. Entonces, es sencillamente hacer la solicitud de usuario de administrador local y entidad ejecutora, ¿vale? Aquí dice usuario de entidad ejecutora. Realmente la entidad ejecutora no es un usuario. Aquí digamos ya en el próximo protocolo que viene se hizo esa corrección. La entidad ejecutora no es un usuario, la entidad ejecutora es precisamente eso, ser entidad ejecutora de un proyecto. El usuario para la entidad ejecutora es otro distinto, que es para el aplicativo GESPROI, que es un usuario a prueba y envía. Ya cuando el proyecto esté en GESPROI, el representante legal de la entidad ejecutora sí necesita un usuario que se llama prueba y envía, ¿vale? Que en el próximo, en la nueva versión del protocolo viene también incluido ese usuario a prueba y envía. Pero necesitamos que esté registrado en SWIFT como entidad ejecutora, ¿vale? Y los formatos, como les decía, para que ustedes los puedan utilizar y se puedan orientar y demás. ¿Hay alguna pregunta al respecto frente al protocolo? No, bella, dale. Listo. Entonces, continuamos. Resulta que la MGA, ahora hay una posibilidad de que se cambie el correo. El mismo usuario lo puede cambiar. Nos vamos por la opción, por esta flechita que está al lado de la casillita roja. Ahorita que entremos a la MGA lo miramos. Administrar datos de usuario y por este lado nos aparece el nombre, bueno, la información personal y el correo electrónico. Ahí es donde lo vamos a cambiar, ¿vale? Cuando lo cambiemos, le damos a aceptar. Esto se baja, se pasa a aceptar y nos llega al correo registrado la información de que ya efectivamente, para que nos habilitemos, damos clic, que ahí nos aparece, que le demos clic a cierta, cuando nos llega la información, mejor dicho, y ahí ya nos queda el correo, ya lo podemos cambiar. Distinto es, estimados, que es posible que yo resulta que no tenga acceso al correo, porque la persona que me creó el correo se fue, no me dijo qué correo era, no me dijo la contraseña, etcétera, etcétera. Yo necesité cambiar contraseña y resulta que al cambiar la contraseña me llega al correo registrado, pero ese correo yo no tengo acceso, no sé cuál es, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí aplica que envíe la solicitud a InfoSGR para que desde ingeniería podamos cambiar el correo, ¿vale? Listo. Entonces, la MGA Web tiene 5 módulos y 18 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5 módulos. Y estos son los módulos y estos son los capítulos. Entonces, cuando decíamos que la MGA Web da una metodológica, efectivamente, porque es metodológica en su diligenciamiento, no me permite pasar de un capítulo a otro mientras no esté diligenciado el anterior. Y a medida que yo voy diligenciando, se me va colocando este color verde, me va cambiando el color de gris, como me aparecen acá estos dos últimos módulos, de gris a este color verde, que me significa que está diligenciado y me permite pasar al siguiente módulo y al siguiente capítulo, ¿vale? Los únicos capítulos que no son de obligatorio diligenciamiento, porque depende del proyecto, son los de préstamos y depreciación, que son estos dos últimos que yo observo acá. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos tienen, por ejemplo, proyecto de paneles solares. Los paneles solares tienen como una vida útil de 10 años.
Entonces sería un proyecto que sí tiene depreciación porque pues tiene un elemento que se puede depreciar en el tiempo. Entonces, pero si no es un proyecto que le aplique, pues obviamente lo dejamos en blanco, y si no es un proyecto que tiene préstamos, pues obviamente dejamos sin diligenciar estos capítulos, ¿vale? ¿Cuáles son las opciones, digamos, dentro de la MGA? Dentro de la MGA, cuando nosotros tenemos proyectos ya registrados o que se estén registrando, nos aparece esta información. Nos aparece los proyectos que tenemos en una bandeja de esta manera, ¿verdad? De las cuales el Estado, por ejemplo, como vemos ahí, están en formulación. Todos los que están ahí en el ejemplo son proyectos que están en formulación, es decir, son proyectos que se están registrando. Y efectivamente, más adelante vamos a ver cada uno de estos capitulitos, esto, por ejemplo, avance, qué significa y demás, dentro del aplicativo lo vamos a ver. Estado del proyecto en la MGA, como decíamos, está en formulación, significa que se está registrando el proyecto. Está presentado, significa que se terminó de diligenciar o que se ha presentado. Como les decía, si es un formulador ciudadano, lo puede presentar para que, por ejemplo, al resguardo, ¿cierto? Para que el resguardo después lo acepte. Entonces, se puede presentar esas dos posibilidades. Solicitud de información MGA. ¿Qué significa? Que el proyecto fue devuelto de SWIFT a MGA. El proyecto puede ir y venir, por decirlo de alguna manera, de MGA a SWIFT. Hasta cierto punto el proyecto en SWIFT lo podemos devolver para hacer ajustes, para cargarle documentos, etcétera, etcétera. Inclusive podemos devolverlo hasta para cambiar fuente de financiación, si eso es lo que el usuario requiere hacerle ese cambio, ¿vale? Y en actualización, como es ese último estado que nos aparece acá, la actualización significa que el proyecto ya fue transferido al SWIFT y por eso nos aparecen acá los códigos, el código BPIN de los proyectos. Cuando nos aparece el código BPIN del proyecto, significa que el proyecto ya fue transferido, porque en el momento en que yo le doy transferir, se me genera este código que es como la cédula del proyecto. En adelante se identifica de esa manera como nos identificamos nosotros con nuestra cédula de ciudadanía, ¿vale? Y estos que están arriba, miren, no tienen código BPIN, efectivamente es porque todavía no han sido transferidos. Miren el estado en el que está. Entonces solamente tienen ID. Este ID se les genera cuando creamos el proyecto en MGA, ¿cierto? Que ese, digamos, también es la cédula del proyecto o es la identificación, el número de identificación del proyecto en la MGA. Y cuando ya lo transferimos nos aparece este código que se denomina código BPIN del proyecto. ¿Listo? Transferir al banco. Esto es importante que lo miremos. ¿Por qué? Porque si yo soy formulador oficial, no necesito presentarlo. Mire que en el módulo nos aparece presentar a la entidad y transferir al banco. Si yo estoy como formulador ciudadano, sí lo presento, porque el formulador ciudadano, recordemos, insisto, no puede transferir un proyecto a SWIFT o al banco de proyectos. Es el formulador oficial. Entonces, si yo estoy registrando mi proyecto como formulador oficial, una vez me voy a transferir, no necesito presentarlo. Ahora bien, que se equivocó y lo presentó, no hay problema. Nos vamos a la bandeja de proyectos presentados a la entidad y lo aceptamos. Pero no necesita hacer ese proceso porque de una vez lo va a transferir porque tiene su rol de formulador oficial. ¿Listo? La información que se ingresa a la MGA, digamos que contiene aspectos mínimos cuando yo estoy registrando mi proyecto. ¿Qué problema se solucionará? Responde este cuestionamiento. ¿Qué problema voy a solucionar? ¿Por qué? Porque mi proyecto va a solucionar un problema que tengo en mi comunidad, que hay una población que requiere, que tiene algún problema que requiere ser solucionado. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer este proyecto? Porque voy a solucionar un problema a la comunidad, a la población, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Un plan de vivienda, por decir algo, o quiero construir un trapiche panelero, quiero construir una escuela, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto quiero hacer? Una escuela. Entonces, el cuánto es la cantidad. Quiero hacer una escuela, quiero hacer un trapiche panelero, o sea, por mencionar un ejemplo. Quiero hacer 20 casas, etcétera, etcétera. ¿En dónde la quiero hacer? En la ubicación geográfica. El departamento, la vereda, el municipio, etcétera. Es la ubicación en donde yo lo voy a hacer. Ubicación específica. Vereda tal, etcétera, etcétera.
¿Cómo lo voy a hacer? Son esas actividades que yo le voy a colocar a mi proyecto para que se cristalice ese sueño de hacer realidad mi proyecto. Entonces, son las actividades. Entonces, por ejemplo, si es la construcción de una escuela, actividades, bueno, yo no soy ingeniera, pero, por ejemplo, la cimentación, la construcción de las vigas, no sé, de los canales, etcétera, etcétera. Todo lo que me va a llevar a mí a hacer realidad el sueño de ver construida mi escuela. ¿A quiénes va dirigido? A la población a la que vaya dirigido mi proyecto. ¿Quiénes lo van a hacer? Son esas personas que van a ejecutar estas actividades que me van a permitir sacarlas adelante. ¿Con qué se va a hacer? ¿Cierto? ¿Qué herramientas voy a utilizar para hacer esas actividades y cómo se va a financiar? Que es en materia económica, ¿cómo voy a pagar este proyecto? ¿Cómo lo voy a financiar? Entonces, resulta, señores estimados, que la MGA ya, pues, para el año entrante, creería yo, pues eso es lo que nos han dicho desde el área de ingeniería, va a tener algunos cambiecitos que quiero empezar a mencionarles. Hay unas nuevas funciones. ¿Cuáles son esas nuevas funciones? Nos va a aparecer estos dos módulos, estos dos capítulos, perdón, estos son capítulos, que no existen en este momento. Es ver presupuesto y alcance. Regionalización para el tema de la programación y la focalización. Esto en este momento no lo tenemos, ¿cierto? Activo, pero el año entrante, como va a haber unos cambios en los aplicativos porque viene un proyecto grande, va también a haber algunos cambios en la MGA web, unos cambios en el Swift también, ¿vale? ¿Cuáles son las nuevas funciones? Entonces, se convirtió la columna de comentario en un icono. Ahorita en el aplicativo les voy a mostrar eso qué significa. Se visualiza el avance en la formulación del proyecto a través del semáforo de dos colores, gris incompleto y verde incompleto, los colores que les mencionaba hace ratico. Se guardó la última búsqueda del proyecto. Resulta que nosotros anteriormente, cuando íbamos a buscar un proyecto y queríamos volver al proyecto, como pasar a la página inicial, teníamos que volver a buscar el proyecto. En este momento no, ya de una vez el proyecto me aparece para yo seguirlo trabajando. ¿Listo? Aquí tenemos la imagen. Entonces, mire, se convirtió la columna de comentario en un icono. Esta es, ¿cierto? Ahí ya nos aparece en el icono el comentario, esos comentarios que son los procesos que yo le voy haciendo al proyecto. Entonces, por ejemplo, fue transferido a su SGR el día de hoy, 22 de junio, me va apareciendo todos esos comentarios a medida que yo le voy haciendo procesos al proyecto, ¿vale? Eso no lo teníamos, esto es nuevo. El avance, este color verdecito significa que el proyecto ya está listo para transferir, ¿cierto? Que me aparece en verde significa que está diligenciado. Esto no lo teníamos, ya nos está apareciendo. Ya está diligenciado, si está diligenciado un solo capítulo, me aparece un solo icono en verde, si hay dos y así sucesivamente. En este caso, mire que están todos diligenciados, significaría que está ya listo el proyecto para transferir. ¿Listo? El módulo de identificación, ¿esto qué significa? Que cuando yo descargo la MGA, ¿cierto? Todo el PDF de la MGA, ahora me aparece esta información que no la teníamos, la tipología, me aparece el formulador del proyecto, también está en esta parte de abajo. Me aparece quién lo formuló, esto no estaba anteriormente. Listo, hay unos elementos conceptuales o unos tips que sería importante que lo miráramos. ¿El proyecto qué es? Es la unidad operativa de la planeación. Su información debe ser coherente y precisa. La MGA valida completitud, no la calidad de la información diligenciada. ¿Esto qué quiere decir? Que es responsabilidad del usuario que efectivamente mi proyecto esté registrado de la manera correcta. Porque yo puedo colocar cualquier información y el aplicativo no me va a decir, ojo María, tú estás registrando mal la información. No, valida que esté completo el módulo, pero no la calidad de la información. Al crear el proyecto en la MGA, se debe tener muy claro cuál es el sector y el programa en el que se debe clasificar. Vamos a mirar ahorita dónde encontramos ese catálogo de productos, donde encuentro todos estos sectores y programas y demás. Se debe tener en cuenta cuál es la articulación entre los niveles de planeación, nación, departamento, municipio o nación, sector, entidad. El proyecto debe estar articulado con los planes de desarrollo, tanto nacional,
tanto departamental o distrital, municipal, y en este caso también con los planes de desarrollo de las comunidades de enfoque étnico. Los productos que contiene el catálogo son una denominación estándar de los bienes y servicios que entrega el Estado. Por tanto, se debe buscar el que tenga el mayor correspondencia con lo que va a generar el proyecto. Entonces, para la MGA o para los proyectos que registran en la MGA, el DNP tiene un catálogo de productos que lo encontramos en la página, ya les voy a decir también en dónde, porque ese es el catálogo que se utiliza para los proyectos que se están registrando en la MGA web. ¿Listo? Si al revisar el catálogo nos damos cuenta que hay un producto que no aparece, pero que es el producto del proyecto que yo necesito, entonces hay una manera de solicitarlo al DNP también para que se incluya, el DNP valida, digamos que si es pertinente o no incluirlo, y termina pues contestando si se incluye o no se incluye y el por qué. ¿Vale? Lo que les decía hace un momento, los capítulos de préstamos y depreciación en la MGA solo se diligencian si tienen relación con el proyecto. Estos son opcionales, ¿vale? Ya sería, digamos que en materia de la presentación, lo que tenemos para decir. Ahora vamos a compartir pantalla directamente y vamos a ingresar a la MGA. ¿Vale? Listo. Vamos a volver a buscarla acá porque resulta que listo. Esta es la MGA de producción. Y vamos a buscar la MGA de capacitación, que es la MGA. Es esta. No sé si pueden visualizar las dos o solamente se me está visualizando la de producción. Las dos. Ok. La de producción es esta. Entonces, como les decíamos, se registran para que puedan ingresar. Como formuladores ciudadanos pueden ingresar perfectamente. Yo voy a ingresar como usuario de DNP, ¿verdad? Y como usuario de DNP yo tengo un rol de consulta global, ¿verdad? Tengo un rol de consulta global, pues que no me permite, digamos que, hacer mucho dentro del proyecto, pero sí quiero que miremos, por ejemplo, cómo es la MGA. La MGA, digamos que esta es la pantalla que encontramos si tenemos muchos, en el caso que me visualizan todos los proyectos, pues yo tengo la bandeja en donde se me visualizan todos. A ustedes, obviamente, con el usuario, ustedes se les visualiza los que ustedes tengan registrados. Entonces, vamos a abrir un proyecto. En este caso, no tenemos un proyecto agenciado. Vamos a mirar. Vamos a ingresar a la de capacitación, que está más, digamos que más clara para que miremos bien. Entonces, mire, aquí yo tengo un usuario estoy como formuladora ciudadana, sino que yo ingresé, obviamente, como usuario del DNP, mi rol es formulador ciudadano. Entonces, he registrado, por ejemplo, tengo estos proyectos. Abramos este que, miren, está diligenciado, está ya en verde. Abramos este proyecto. Quiero que miremos. Entonces, mire cómo aparece la MGA cuando yo ya he diligenciado mi proyecto. Me aparece en verde. Obviamente, no me dice está bien o mal diligenciado, me aparece en verde que ya está todo diligenciado. Este último módulo es el de presentar y transferir. Y pónganle cuidado lo que sucede con mi rol de formulador ciudadano. Yo tengo formulador ciudadano, solamente me permite presentar, no transferir. Quiero que esto lo tengamos claro. Si yo tengo mi rol de formulador ciudadano, lo puedo presentar el proyecto, más no lo puedo transferir, ¿vale? Esa es como digamos que la diferencia, para que vayamos conociendo los roles y qué podemos hacer con cada rol dentro del aplicativo MGA. Estos otros proyectos, miren, no están diligenciados, por eso aparecen en gris. Entonces, el color verde me indica que está diligenciado, ¿vale? Miren los iconos de la MGA. Estos son los iconos que se me presentan en la MGA. Cada uno de ellos tiene una función. Este icono es para adjuntar los documentos. Los documentos del proyecto los adjunta el formulador oficial, ¿vale? También lo podemos hacer, por ejemplo, si yo abro el proyecto, abramos este,
También lo puedo hacer por acá, documentos de soporte, ¿vale? De acá puedo cargarle los documentos que requiere mi proyecto. Tenemos que nos aparezcan, listo. Otras cosas se me presentan, o pues los iconos que se me presentan. Entonces, esta X es para rechazar el proyecto en caso de que me lo presenten y no lo quiero aceptar, yo puedo rechazarlo. Acá puedo eliminar, siempre y cuando elimino un proyecto que no tenga código BPIN, ¿vale? Porque un proyecto que ya tenga código BPIN no lo puedo eliminar en la MGA. Eso es claro, ya tengo que buscar ese Swift, cómo hago para archivarlo o para desaprobarlo dependiendo del estado del proyecto. Acá abro mi proyecto, que fue lo que hice ahorita, lo abrí, imprimo, en caso que quiera imprimir, descargar el PDF de mi proyecto. Esta opción de esta imagen de esta persona es porque yo por esta opción yo puedo ceder el proyecto o lo puedo compartir. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Ceder significa que yo lo entrego mi proyecto a alguien, pero yo no lo voy a volver a ver. Es decir, ya no es competencia mía ese proyecto. Lo cedo y ya quedó en manos de la otra persona, para que esa otra persona haga lo que tenga, lo pertinente con el proyecto. Compartir si es por un tiempo determinado. Yo comparto mi proyecto con Carolina Alvarado por un mes. Entonces, Carolina lo revisa, lo mira, por lo que sea los motivos por los cuales se comparte, y al terminar ese mes, el proyecto vuelve a mí, ¿vale? Y estos son los comentarios que les decía del proyecto, que es lo que va surgiendo ahí a medida que yo le voy haciendo procesos o le voy haciendo trámites al proyecto. Estos son los iconos que me aparecen. Esta es la columna de avance, que es lo que yo le voy haciendo a mi proyecto. Y de esta manera, digamos que es como el panorama que se me presenta en la MGA. Yo estoy como formuladora ciudadana, miren acá. Ahora, ¿cómo creo yo un proyecto? ¿Cómo creo yo el proyecto en la MGA? Tengo dos opciones. Me voy por nuevo proyecto, que es arrancar de cero, ¿cierto? El proyecto. O me voy por nuevo proyecto utilizando proyecto tipo. Sé que ustedes el próximo jueves tienen una capacitación de proyectos tipo y ahí les van a explicar qué son proyectos tipos, cómo se registran los proyectos tipo y cómo se diligencia la MGA de un proyecto, ¿vale? Entonces, vámonos por nuevo proyecto. Mire, creemos un nuevo proyecto. Entonces, por ejemplo, el proceso, el objeto y la localización es lo que compone el nombre del proyecto. Es que proceso es como el verbo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar algo que me diga implementación, para buscarlo como un proyecto, la implementación de, entonces, de el programa escolar PAE, pongámosle que sea un proyecto de educación, PAE, hasta ahí es el objeto. ¿Por qué? Porque luego viene la localización, en dónde es este proyecto, en dónde lo voy a localizar, a beneficiar a quién, qué población yo voy a beneficiar. Entonces, la localización se me despliega. La región, es, no sé, pongámosle Caribe, por el ejemplo, el departamento Atlántico, y si va a un municipio, porque puede ser que solamente sea beneficiar al departamento, pero si es a un municipio, yo le despliego Baranoa, por ejemplo, pongámosle Baranoa Atlántico, ¿cierto? Le doy aceptar. Le doy aceptar, ya me quedó. Implementación, programa escolar PAE en Baranoa Atlántico. ¿Qué selecciono? Selecciono territorial. Esto es importante. Los proyectos, por eso quería registrar el proyecto para que esto quede claro. Los proyectos que presentamos a regalías no son nacionales. Si yo le coloco nacional, se me va para el flujo de PGN, de un proyecto financiado con presupuesto general de la nación, que este SWIP PGN ya está parametrizado con ese gran proyecto que ya les hablaba hace ratico que viene para el año entrante. Todavía nos hace falta
SWIFT SGR, o sea, todo lo que el tema de regalías y todo el tema de SWIFT territorio todavía no está parametrizado en ese macro proyecto que viene el año entrante. Es tipo de inversión del proyecto sí o sí es territorial, ¿vale? Y en la tipología del proyecto es esta, la única que nos aparece ahí cuando yo escojo territorial, que es general, MGA, esquema SWIFT, ¿cierto? Ahora voy a seleccionar el producto de mi proyecto, entonces voy a seleccionar el sector, en este caso, educación. Miremos dónde está educación, mírelo acá, educación, y cuando yo digo que mi sector es educación del proyecto, se me despliegan todos los productos que le aplican al sector. Entonces yo voy a buscar servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar, porque es lo que le aplica a mi proyecto del PAE que yo voy a ejecutar, ¿vale? Le doy buscar y aquí me aparece el producto. Este es el que yo voy a utilizar. El nombre, la descripción, la unidad de medida, número de raciones en este caso, un código y un programa, ¿vale? Me aparece cuando yo voy a diligenciar el sector, yo debo escoger el producto que le aplique a ese sector y obviamente que le aplique a mi proyecto, ¿vale? Hecho esto, le doy guardar. El proyecto fue creado exitosamente. Le doy aceptar. Ya tengo mi proyecto creado para empezar a diligenciarlo, empezar a registrar eso que yo tengo en un documento y que voy a empezar a registrar. Registremos uno de estos módulos, por ejemplo. Contribución al Plan Nacional de Desarrollo. Este ya viene parametrizado con el nuevo Plan de Desarrollo, ¿cierto? Bueno, en este caso no está, pues ya debe estar el nuevo Plan de Desarrollo, que es del nuevo gobierno, ¿cierto? Todavía tenemos aquí en este ambiente de capacitación el anterior. Entonces, el Plan de Desarrollo Departamental, miren, vamos a diligenciarlo. ¿Cuál es la estrategia? Voy a diligenciarlo de esta manera para que ustedes determinen el programa. Entonces, el Plan de Desarrollo Departamental, ¿cierto? El nombre del plan, la estrategia y el programa, que eso depende del departamento, en este caso escogimos, creo que fue Atlántico, y diligencio esta información que depende de ese plan departamental de desarrollo. Ahora el municipal, dijimos que Baranoa, es por ejemplo, no le voy a colocar Baranoa crece con todos, por ejemplo, que sea este, decirlo de alguna manera. El plan, la estrategia de este plan, ¿cuál es? Entonces, pongámosle crece con todos, que sea la estrategia igual. Y el programa que también lo define ese plan municipal. Entonces, Baranoa presente, para mencionar un ejemplo, ¿cierto? Cuando yo diligencio esto, yo puedo darle guardar si no voy a colocar instrumentos de planeación de grupos étnicos, pero en este caso sí deberíamos colocarlo. Entonces, selecciono el tipo de comunidad, pueblos y comunidades indígenas y el instrumento de planeación del grupo étnico, que ustedes pues lo conocen mejor que yo. Entonces, le voy a colocar de esta manera para solamente diligenciar y llenar los espacios. Le doy guardar. La información fue guardada. ¿Listo? Si le damos guardar, aceptar, listo. Cada vez que, cuantas veces le den guardar, mucho mejor. Mire, ya nos cambió de gris a verde porque ya diligenciamos este módulo del Plan Nacional de Desarrollo, de contribución a la política pública, ¿vale? Y de esta manera vamos diligenciando módulo por módulo y miren lo que les acabo de decir, de comprobar que no me está comprobando que esté bien o mal, porque fíjense que lo llené con algunas letras y sencillamente lleno espacios y pasé al siguiente módulo, ¿vale? Esto de esta manera creamos un proyecto. Ahora, creemos un proyecto tipo. Hagamos el ejercicio de crear un proyecto tipo. Entonces, adicionamos la localización. Como les digo, ustedes la semana entrante van a tener algo más específico frente a los proyectos tipo. Digámosle que Occidente, busquemos un departamento, digámosle que Antioquia, y digámosle que habría aquí Antioquia. Le damos a aceptar o podemos seguir diligenciando y por último aceptamos. Listo, ya me quedó. Voy a crear un proyecto para abrir aquí Antioquia. Tipología del proyecto, selecciono. En este caso es General MGA Esquema SWIFT para un proyecto tipo. Recuerden que estamos registrando un proyecto tipo. El sector,
digámosle que igual es educación, digamos con el proyecto. Cuando yo le doy sector educación, se me despliegan todos los proyectos tipo que tiene el sector de educación. Entonces aquí tenemos implementación del programa de alimentación escolar PAE. En este caso pues es Córdoba, así quedó el proyecto tipo, pero se le puede cambiar la localización. Cuando yo le doy acá, selecciono este proyecto tipo, me dice, el proyecto tipo está configurado para que algunos de sus capítulos no sean modificados. Por favor, complete la información restante de acuerdo con el proceso de implementación en su entidad. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto tipo ya tiene unos capítulos, una información mejor, que ya está parametrizada, ¿cierto? Y que no puedo cambiarla. En algunos puedo aumentarle, por ejemplo, los riesgos están parametrizados, pero resulta que yo puedo incluirle más, pero no puedo eliminar, ni puedo cambiar la información. ¿Listo? Le doy a aceptar. El proyecto fue creado exitosamente y ya tenemos el proyecto tipo de implementación del programa de alimentación escolar en Abriaqui. En este caso le colocamos Abriaqui Antioquia. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo creo un proyecto nuevo de cero o creo un proyecto. ¿Vale? ¿Qué sucede? La MGA, volvamos donde tengo el rol de consulta, que es el de producción. La MGA tiene unas ayudas, estimados, unas ayudas para que ustedes las puedan utilizar. Yo me puedo ir buscando en el navegador ayudas MGA, ¿cierto? O cuando yo abro mi MGA, voy por esta opción de ayuda. Encuentro las ayudas. Entonces, inicio, encuentro acá los manuales, encuentro normatividad, encuentro catálogos, y aquí en catálogos encuentro el catálogo de productos. Por esta opción yo la encuentro. Este es el que yo debo utilizar y se recomienda, aquí ya me descargó, mírenlo, lo voy a abrir. Recomiendo que cada vez que se necesite se descargue porque se está actualizando, ¿vale? El catálogo de productos, este no es, esto es una estadística. El catálogo de productos se está actualizando, es este. Habilitar edición. El catálogo de productos se está actualizando permanentemente, entonces es recomendable que se descargue cuando nosotros vayamos a utilizar para el registro de nuestro proyecto. En el catálogo encontramos todos los sectores, ¿cierto? Toda la información, los programas, los productos, ¿cierto? Y esta es la herramienta o la guía que yo debo utilizar para cuando esté registrando mi proyecto. Debe ser un producto que el que más se le acerque al proyecto que yo estoy presentando y que lo encuentro acá en el catálogo de productos, que si veo que estoy registrando el proyecto o que necesito un producto que no esté incluido en este catálogo, es donde nos decían que se puede solicitar previa validación del DNP, si es pertinente o no crear ese nuevo producto. ¿Vale? Entonces volvamos. La MGA. Vamos al catálogo de productos. Listo. Tenemos acá también. Espérate que se me dio la MGA. Ah, listo, aquí está. Listo. Entonces, encontramos este catálogo de productos, el catálogo de estructura. Dime. Seguimos en la página de MGA Ayudas. Sí, estamos ahí, Caro. Ah, pensé que estaba mostrando el catálogo, perdón. No, ya les dije que, ya les dije que el catálogo era la herramienta para poderlo utilizar, ya volví a la página de ayudas, ¿vale? Y aquí encontramos los catálogos que en este momento el DNP ha cargado para poder orientarlos a ustedes. Mesa de ayuda, ¿qué encontramos acá? Mesa de ayuda encontramos las plantillas de mesa de ayuda tanto para EGN, para territorio, para regalías. Aquí están los tres porque son tres posibilidades que tenemos y son tres mesas distintas. Territorio, nación y regalías. Nosotros somos regalías, ¿vale? Protocolo para la asignación del rol de administrador local. Aquí tenemos todos estos protocolos. El formato de acuerdo de confidencialidad actualizado. Tenemos esta información que ustedes la pueden descargar también. Y la solicitud de nuevos productos. La guía orientadora para la definición de productos, el protocolo para la solicitud en caso que requieran. Recuerden que les dije que si había algún producto que no aparecía en ese catálogo y que ustedes consideraran que
consideran que debe ser ese producto para el proyecto, lo pueden solicitar y aquí está, digamos que la indicación y el paso a paso de lo que deben hacer. Ahora ingresemos a esta opción de MGA. Encontramos videos de cómo registrar un usuario, cómo recuperar contraseña, cómo crear un proyecto, lo que acabo de hacer. Encontramos videos de cada uno de los procesos que se pueden hacer en la MGA web dentro del proyecto. Aceptar o devolver un proyecto, lo que yo les decía, si el formulador ciudadano lo presenta o el formulador oficial lo presentó, cómo aceptarlo, cómo devolverlo porque no lo va a aceptar, administración de usuarios locales y cada uno de los módulos de la MGA. Identificación, preparación, evaluación, programación y cada uno tiene su video. Módulo de presentar y transferir, aquí nos explica cómo hacerlo y absolutamente todo con videos de fácil comprensión, muy sencillos para que ustedes los puedan utilizar. ¿Cómo? Con ayudas de la MGA. Por la opción ayudas MGA, la buscamos o la encontramos digitalizando en el navegador ayudas MGA o sencillamente dentro de la MGA la opción de ayudas, esta opción de ayuda. ¿Vale? Claro, no sé si hay una pregunta, si podemos continuar porque ya entonces sería Swift. No, María, ahí, dale. Bueno, sería importante, claro, acá. Espérate que estoy. No quiero hacerlo con el formulador ciudadano. Bueno, acá se me desapareció el proyecto que teníamos. Listo. Es importante que para la fuente de financiación, asignación para la inversión local, en el momento de transferirlo, ¿cierto? De transferir el proyecto, ¿qué se va a desplegar en esas opciones? Yo tengo un rol de formulador ciudadano, no les podría mostrar porque, como les digo, transferir es una función del formulador oficial. Pero en el momento en que vamos a transferir el proyecto MGA a Swift, financiado con asignación para la inversión local, pueblos y comunidades indígenas, ya no se me va a desplegar el resguardo, el cabildo, la asociación, etcétera, sino la Secretaría Técnica, Pueblos y Comunidades Indígenas. Esa es la opción que yo voy a encontrar porque el proyecto va a llegar a la bandeja de la Secretaría Técnica en el momento de transferirlo. Bueno, entonces, y lo quiero aclarar porque también hemos recibido en esa ayuda muchas inquietudes y piensan que es un error y le envían la solicitud. No, en el momento de que se transfiere, les va a aparecer Secretaría Técnica, Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿vale? Entonces, allá es donde va a llegar a la bandeja de la Secretaría Técnica. Regálenme un momentico, por favor. Ok, listo, perfecto. Entonces me recomiendan acá que dejemos solamente MGA, ¿cierto? Dejemos hasta ahí porque ya el tema de Swift les correspondería a la Secretaría Técnica hacer todo el proceso. Entonces que dejemos hasta MGA. Entonces no sé. Dale, María, y sí, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Caro, de pronto vamos a orientarlos si fue claro, si... Pues como les decía, yo sé que en la otra semana tienen proyectos tipo, si mal no recuerdo, entonces pues podrían con proyectos tipo ya registrar el proyecto, es un proyecto tipo, en donde los encontramos, etcétera, etcétera, para que pues puedan orientarse mejor. Pues María Ignacia, no, creo que la información fue clara. Muchísimas gracias por tu participación, tu exposición. Creo que tocaste puntos que son muy recurrentes, por lo menos mucha gente escribe qué pasa con mi proyecto, dígame el estado, y resulta que no están ni siquiera presentados a la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas. Exacto. Entonces, nada más eso por lo menos es una información muy clave que la gente pueda
tener muy claro cuál es la ruta para presentar el proyecto y que efectivamente aparezca reflejado en la instancia. Yo a todos los que están conectados les recomiendo, bueno, uno, si de ser necesario, vuelvan a ver el video, porque el video queda colgado en la página de Facebook de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas, o incluso pues a los que no lo han visto, pues lo pueden ver en cualquier momento porque va a quedar ahí. Compartan el link también para que mucha gente lo pueda ver, ¿no? Yo creo que... y lo que necesiten, Norey, disculpa, lo que necesiten, pues conmigo en mesa de ayuda con mucho gusto también, si tienen dudas, cuando en el momento que estén registrando el proyecto, si tienen dudas en el momento de la transferencia, todo lo que se les presente, con muchísimo gusto en mesa de ayuda estamos para servirles. Bueno, entonces, dentro de la información que pondremos ahí en digamos que todas las presentaciones y toda la información que se ha presentado hoy en esta socialización queda colgado ahí en una carpeta virtual que nosotros ponemos en la página. También pondremos los datos de la mesa de ayuda del DNP para que todo lo que tenga que ver con el cargue de los proyectos y la correcta presentación a la fuente que corresponde, pues también puedan contar con esa asistencia técnica que da el DNP. Yo creo que la información pues es extensa, por eso yo invito que podamos ver una o dos veces, porque no es fácil, pero pues es como la ruta y los pasos que la gente tiene que conocer para poder presentar correctamente el proyecto, ¿no? Es la presentación ante la instancia. Y bueno, ya otra parte tiene que ver ya como tal de los requisitos y la formalidad de los proyectos. Pero bueno, entonces, pues no, María Ignacia, agradecerle al DNP pues la participación el día de hoy. Yo creo que es muy importante el acompañamiento pues, de la entidad que tiene a su cargo también como digamos, la función de la asistencia técnica. Entonces, te estaremos invitando seguramente en otras jornadas para seguir profundizando en esto y en otros aspectos que son muy importantes para que la gente pueda acceder a estas fuentes de financiación. Claro que sí. Y también recordar, Norey, que el DNP, aparte de mesa de ayuda, tiene unos consultores de asistencia técnica por regiones también, que los pueden apoyar en todo el tema de la formulación, de la estructuración, de la revisión de los proyectos, etcétera, etcétera, pues si así lo deciden. Hay un equipo de personas también que pueden colaborar en esa función. Bueno, claro que sí. Yo creo, claro, que recogemos la información de todo ese tipo de ayudas, de apoyos que tiene el Departamento Nacional de Planeación y lo ponemos ahí dentro de la carpeta virtual para que la gente también pueda acceder o contactar al DNP en esos, con todos esos, digamos, apoyos que se pueden disponer. Entonces, bueno, nuevamente agradecerle a todos los más de 80 personas que se encuentran conectadas siguiendo la transmisión. Muchísimas gracias. Entonces le vamos a dar paso a Carolina Alvarado, que es miembro del equipo de apoyo técnico de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas, quien nos va a hablar sobre ya el ciclo de los proyectos como la parte final de la jornada de socialización del día de hoy. Entonces, adelante, Caro. Listo, entonces volverles digamos, como a contar que todas las preguntas y toda la información que estamos socializando el día de hoy va a quedar colgada en la página de la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Los invitamos a que entren a la página, la revisen. Entonces les voy a mostrar aquí un poco cómo está la página. Entonces esta es nuestra página, aquí está la transmisión, cómo vamos. Y más abajito, el día de la primera socialización dejamos este link. Y en este link de descarga aquí el material de la primera socialización, vamos a hacer lo mismo con esta socialización. Entonces vamos a dejar la presentación de María Ignacia, la presentación que yo voy a hacer y algunos otros documentos. Entonces ustedes se espichan ahí en el link y van a poder revisar la información que dejamos ahí incluida. ¿Cuál es esta información? Entonces tenemos, ay, se me perdió. Tenemos todos los certificados que ya tiene, digamos, que se requieren para llenar los requisitos de la instancia. Tenemos de presentar los proyectos, tenemos la presentación que se hizo
enfoque, presentación, primer ciclo, el instructivo para solicitar las mesas técnicas a la instancia, las orientaciones transitorias que ahí están incluidos los requisitos que debemos tener para la presentación de los proyectos, las preguntas y respuestas que se hicieron en la primera sesión. Sin embargo, estas preguntas y respuestas las vamos a estar presentando en la página de la instancia para que estén ahí atentos. El protocolo que nos acaba de mostrar Mariaí para solicitar los usuarios de enfoque étnico. Entonces quería iniciar esto contándoles que ahí tenemos la información, que se va a seguir alimentando esta carpeta para que la vayan visualizando, que le pongan ahí me gusta y que nos sigan en nuestra página de Facebook. Entonces ya vamos a entrar aquí en materia y vamos a hablar del ciclo del proyecto de los proyectos de inversión. Entonces, ¿cuál es este ciclo de los proyectos? Entonces tenemos que los proyectos en su primer ejercicio deben incluir un ejercicio de planeación. Entonces todos los proyectos deben tener un acta de concertación, un ejercicio inicial de planeación del proyecto de inversión. Después se formulan y se presentan en la MGA, como nos mostró María Ignacia. Después se viabilizan, priorizan y aprueban. Y por último se designa la entidad ejecutora y entran al proceso de ejecución del proyecto de inversión. Entonces vamos a ver cada una de ellas. El ejercicio de planeación. Entonces es importante que tengamos en cuenta que toda esta información está en la ley 2056. Y en los artículos desde el 71 en adelante hablan de los grupos étnicos y especialmente de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en el artículo 79 nos dice cómo se debe hacer este ejercicio de planeación, que es el paso 0 en nuestro ciclo del proyecto de inversión. Para la asignación para la inversión local, nos dice que las autoridades o quien presente el proyecto, la forma organizativa debidamente registrada ante el Ministerio del Interior, debe realizar un ejercicio de planeación propia, como cada una de las organizaciones, resguardos o autoridades los hagan. Si es una asamblea, si es una reunión de la junta directiva, si es una reunión de las autoridades, como cada autoridad de manera autónoma y de acuerdo con lo establecido en el decreto 1953 y en el 632 del 2018, tenga a bien hacer su toma de decisión. ¿Qué es importante? Que de esa reunión se realice un acta o un equivalente al acta, como cada organización lo haga, pero sí es importante que haya un documento en el cual se evidencie cuál fue la decisión del proyecto de inversión a presentar a la instancia de decisión o a las asignaciones directas, porque aplica para las dos. Entonces, una reunión previa donde la comunidad decida cuál es el proyecto de inversión a presentar. Esta acta o su equivalente debe ser anexa al proyecto de inversión. Entonces, cuando nos llegan los proyectos, muchos no tienen esta acta. Entonces, se devuelve el proyecto para que por favor incluyan el acta donde se evidencie esta decisión. Para el caso de las asignaciones directas, además del acta, este proyecto debe ser incluido en los planes de desarrollo territorial. Entonces es importante ahora que tenemos elecciones, que vamos a tener nuevos alcaldes y gobernadores, es importante que en el plan de desarrollo territorial queden los proyectos que se van a financiar con los recursos de asignaciones directas. Si el proyecto no queda incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Territorial, no va a poder ser priorizado, o sea, no va a poder tener la etapa de priorización y el proyecto no se va a poder aprobar. Entonces, muy importante que estemos atentos ahora cuando los candidatos estén en la elaboración de sus planes de desarrollo, que tengamos en cuenta que debe haber un anexo o un capítulo independiente donde se establezca cuáles son esos proyectos que se van a financiar con asignaciones directas. Recuerden que estas asignaciones directas se deben dividir entre comunidades indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y entre los mismos indígenas del departamento y municipio es el momento que se pueda decidir cómo van a ser esos proyectos. Entonces, si tenemos, por ejemplo,
En el Cauca tenemos NASA, tenemos, se me olvidaron, otras comunidades, entonces se tienen que poner de acuerdo las comunidades para saber qué proyectos se van a presentar con estos recursos de asignaciones directas. Entonces, primero, ejercicios de planeación. Después de que hacemos los ejercicios de planeación, el artículo 80 nos establece que sigue la formulación y presentación. Presentación, como ya nos explicó María Ignacia, si somos formuladores ciudadanos, pero si ya somos formuladores oficiales, lo que va a pasar es que se transfiere a la Secretaría Técnica de la instancia de decisión. Es importante que tengamos en cuenta que esta formulación y presentación no la define la instancia de decisión. Esta formulación y presentación quedó establecida en la ley, en el artículo 80, que esta formulación se debe hacer en la metodología y lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación. Así quedó establecido en la ley. Entonces, la instancia lo que está haciendo es cumplir con los requisitos y lineamientos que establece el Departamento Nacional de Planeación. ¿Cómo se deben presentar estos y formular estos proyectos? Con sus respectivos estudios, soportes y con todo el cumplimiento de la ley. ¿En qué se debe presentar? Entonces tenemos la metodología general ajustada, que ya nos la explicó María Ignacia, y cumpliendo con las orientaciones transitorias, que estas sí las establece la comisión rectora. En estas orientaciones transitorias, cuando tengamos, o digamos, cuando empiece la comisión a conversar con nuestros delegados y con nuestro delegado indígena, esas orientaciones transitorias pueden tener algunos cambios y se puede incluir el enfoque diferencial étnico en estas orientaciones para que sea un poco más fácil la presentación de los proyectos al Sistema General de Regalías. Después de que formulo y presento en la MGA y cumpliendo todos los requisitos que traen las orientaciones transitorias, bueno, esta formulación y presentación, como nos lo explicó María Ignacia, solo lo pueden hacer los pueblos y comunidades indígenas, sus autoridades que tengan el registro ante el Ministerio del Interior. Es decir, las organizaciones que están por el decreto 252 no pueden presentar proyectos porque ellos están con la Cámara de Comercio. Entonces, cualquier forma organizativa que tenga el registro ante el Ministerio del Interior puede presentar proyectos ante el Sistema General de Regalías. Después de que presento mi proyecto, lo transfiero a la instancia, sigue la parte de la viabilización. Esta viabilización está en el artículo 81. Entonces, también es muy importante que tengamos en cuenta que esta viabilización, de acuerdo al artículo, le dice a la instancia que esta viabilización está sujeta a la metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, no depende de la instancia de decisión definir los criterios técnicos, metodológicos, sino que la ley ya nos dice que estos criterios y metodologías son las definidas por el Departamento Nacional de Planeación. Esta metodología ya la definió el Departamento Nacional de Planeación y está en el Acuerdo 4 del 2021 de la Comisión Rectora. La ley define que la viabilidad está entendida como el cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales. Es decir, la instancia de decisión debe revisar estos 5 criterios para determinar si un proyecto es viable o no viable. Y estos requisitos o estos lineamientos no son, como les digo, puestos por la instancia, sino que ya están establecidos y así lo determina la ley, que debemos cumplir con esta metodología y con estos requisitos. Para la fuente o la asignación de inversión local, la viabilidad está en cabeza de los 10 miembros de la instancia de pueblos y comunidades indígenas. Para el caso de las asignaciones directas, la viabilidad está en cabeza de las autoridades o el representante legal que haya presentado el proyecto. Entonces, para la asignación local de instancia y para directas, el mismo representante legal que haya presentado el proyecto.
Después de que el proyecto se viabiliza, que ya está en cabeza de la instancia o la comunidad, sigue la priorización y aprobación. Para este caso, en el artículo 82 de la Ley 2056, nos define que la priorización estará definida por los criterios que establezca la instancia en su reglamento interno. Entonces, como les mencionaba la vez pasada, la instancia de decisión ya cuenta con su reglamento interno. En este reglamento están ya establecidos los criterios para la priorización. Entonces es importante que cuando vayan a presentar el proyecto tengan en cuenta estos criterios para saber si logran el puntaje que son los 50 puntos. Si el proyecto logra esos 50 puntos, entonces puede pasar a la siguiente fase, que es la de aprobación. Si el proyecto no cumple esos 50 puntos y ya está viabilizado, el proyecto pasa a no priorizado y se archiva. No tiene el espacio de ajustarse, sino que el proyecto ahí ya moriría dentro del sistema y debería hacerse un nuevo proyecto de inversión. Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos criterios de priorización, porque si ya, digamos, cumplen toda la fase de viabilidad y no el de priorización, el proyecto ahí ya no podría devolverse ni hacérsele ajustes ni nada, sino que ya ahí moriría. Para el caso de las asignaciones directas, la priorización está dada si el proyecto está dentro del plan de desarrollo territorial. Entonces, si el proyecto no está en el plan de desarrollo territorial, no se puede priorizar, o pues es la sugerencia. Pero esta priorización está en cabeza de quien presenta el proyecto, del resguardo, el representante legal del resguardo, la asociación o la organización. Después de que el proyecto se prioriza, se pasa a la aprobación. ¿Y qué significa la aprobación? Es verificar la disponibilidad de presupuesto, la verificación de disponibilidad presupuestal para aprobar el proyecto de inversión. Y no solo presupuestal, sino también de caja, que se cuenten con los recursos para la aprobación del proyecto. Para esto, tanto la instancia de decisión como los representantes de los pueblos y comunidades indígenas deben revisar la plataforma que el Ministerio de Hacienda tiene dispuesto para revisar tanto el saldo presupuestal como la disponibilidad de caja para la aprobación de los proyectos de inversión. Por último, en nuestro ciclo de proyectos tenemos la ejecución. Entonces, muy importante, la Ley 2056 ya permite que los pueblos y comunidades indígenas y las del decreto 252 pueden ser entidades ejecutoras del Sistema General de Regalías. Para la asignación para la inversión local, nos dice que es la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas quien designa la entidad ejecutora. Aquí es importante hacer la claridad que la ley nos dice que es teniendo en cuenta la propuesta de ejecutor de quien presenta el proyecto. Entonces, digamos, el resguardo indígena presenta un proyecto, transfiere un proyecto a la instancia y nos propone una entidad ejecutora. Le propone una entidad ejecutora a la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. La instancia de decisión revisa esa entidad ejecutora y si está de acuerdo con que esa sea, va a designar esa entidad ejecutora. Entonces, la instancia es la que designa esa entidad ejecutora. Ustedes proponen quién puede ser esa entidad ejecutora. Para el caso de las asignaciones directas, es la entidad territorial quien designa esa entidad ejecutora, con la misma condición que ustedes proponen y la entidad territorial debe tener en cuenta esa entidad ejecutora propuesta por los pueblos y comunidades indígenas. Es importante que sepamos que esta entidad ejecutora es una entidad ejecutora que debe contratar a un tercero que va a ser el contratista o el operador del proyecto de inversión. Y esta entidad ejecutora, el resguardo, la asociación o quien ustedes propongan, debe ser quien ordene el gasto. O sea, los recursos están en una cuenta del Ministerio de Hacienda y ustedes le van a decir al Ministerio de Hacienda, gírele al contratista. Entonces, los recursos nunca van a llegar a esta entidad ejecutora, sino que esta entidad ejecutora le va a ordenar el pago
a quien es el contratista o operador del proyecto de inversión. Es muy importante tener en cuenta esto para que al momento de la designación de entidad ejecutora no vamos a tener dificultades. Esa contratación de ese tercero es cumpliendo el Estatuto de Contratación Estatal, Ley 80, y todo debe ser colgado en la página de SECOP. La entidad ejecutora igual sí tiene todas las responsabilidades jurídicas, penales, disciplinarias, de la correcta ejecución del proyecto de inversión. Tenemos unos sistemas de información para cada uno de estos pasos del ciclo del proyecto. Entonces tenemos que la formulación y presentación la vamos a hacer en la MGA web. La viabilidad, registro, priorización y aprobación la va a hacer la instancia de decisión en el SWIFT. Y si es asignaciones directas, la van a hacer los pueblos y comunidades indígenas en el SWIFT, la viabilización, priorización y registro. La designación de la entidad ejecutora también se hace en SWIFT, pero ya la ejecución del proyecto como tal se deben hacer en las dos plataformas que te tienen previstas. Entonces tenemos el SPGR, que es el sistema que me va a permitir girarle los recursos a ese contratista o a ese operador. Y tenemos GESPROI, que es la plataforma que nos va a ayudar a hacerle seguimiento continuo a la ejecución del proyecto de inversión. Entonces, muy importante que si vamos a ser designados como entidades ejecutoras, solicitemos estos usuarios. Es importante que tengamos en cuenta que estos usuarios se crean una vez ya seamos designados como entidades ejecutoras, no desde antes, sino una vez seamos seamos designados, entonces ahí sí podemos solicitar estos usuarios de SPGR y GESPROI. Antes, no, solo si estamos pensando ser, todavía no podemos solicitar estos usuarios de SPGR y GESPROI. Listo, esa era la información del ciclo del proyecto que queríamos hacer el día de hoy. Agradecerles a todos de verdad su acompañamiento. Tenemos una última socialización que vamos a realizar el 29 de junio con la metodología y requisitos para la presentación de los proyectos. Entonces vamos a revisar muy bien el documento de orientaciones transitorias y el DNP nos va a hacer una presentación de los proyectos tipo para que nos sigan acompañando en estas jornadas de socialización. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Bueno, Caro, muchísimas gracias por la exposición. Creo que esa última parte del ciclo de proyecto es importante que la conozcamos porque muchos de los requisitos que hoy se deben cumplir o están en la ley o corresponden a las orientaciones que emanan desde la Comisión Rectora. Eso es muy importante para que pues no responsabilicen a la instancia de pronto de ciertas formalidades que tenemos que evaluar, revisar o hacer cumplir en el marco de la evaluación de los proyectos. Eso es importante. También decirle pues a todos y todas las que se encuentran conectadas, hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, que algunas cosas se están planteando que se revisen en el marco de la Comisión Rectora para que puedan flexibilizarse ciertos requisitos. Más sin embargo, pues eso también pues le estaremos informando en la medida que se vayan planteando y también las respuestas que se vayan dando de la Comisión Rectora. Carolina hacía énfasis en algo y era que pues como instancia a nosotros nos corresponde cumplir tanto con las disposiciones legales como con las disposiciones reglamentarias en el marco del Sistema General de Regalías. Pues muy importante que sigamos promoviendo la participación de los pueblos, comunidades, de hermanos y hermanas indígenas que estén interesadas en este tema de la presentación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías, no solamente para la asignación, para la inversión local, que es lo que depende de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas, sino otros espacios, como lo señalaba Carolina, de las asignaciones directas, que es muy importante, y otras que después, bueno, ya las socializamos en la primera jornada, pero pues que seguiremos insistiendo, como la asignación ambiental y otras que están ahí, porque es muy importante saber que pues el Sistema General de Regalía tiene varias fuentes de financiación.
Yo quiero ir cerrando esta segunda jornada de socialización agradeciendo, pues en primer lugar, pues a todos los que hacen posible que este espacio se dé, principalmente pues a la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas, a todos los 10 delegados que de una u otra manera son quienes han puesto a funcionar esta Secretaría Técnica y que podamos hacer posible todas estas transmisiones. Por supuesto, a las organizaciones indígenas que hacen parte pues como integral de la instancia, toda vez que la instancia está conformada por representantes de las organizaciones. Entonces, a todos y todas, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.